y por supuesto, Espinosa, la noticia muy triste en las últimas horas para la literatura del continente y del mundo, la muerte de Vargas Llosa. Sí, ya había dedicado su silencio, Gustavo, en su última novela del 2023, La historia de la música peruana, que siempre quiso escribir y que publicó en octubre de hace 2 años, y en la última parte de la novela dijo que se despedía de la literatura, que no escribiría más ficción, y unos días después se despidió también de su famosa Piedra de Toque, la columna de opinión que escribió desde 1990 quincenalmente en el periódico de esta casa, de Prisa Media, del País y obviamente de Caracol Radio, de la cadena SER, en fin, de todos los componentes de Prisa Media. Y así se despedía Gustavo para terminar muriendo efectivamente a los 89 años hace unas horas en Lima. Recordemos el año 86, cuando recibe un premio de connotación mundial muy importante, el Príncipe de Asturias de las Letras, que ese año se lo entregó a él y a Rafael Lapesa. Así habló en la cadena SER. Bueno, mire, tengo la mejor opinión de mi compañero de premio porque conozco a don Rafael desde las aulas universitarias, de tal manera que me siento sumamente honrado de compartir con él el Príncipe de Asturias. Me han dicho que el premio se entrega la primera semana de octubre, así que espero estar allá, Dios mediante. Durante el primer mandato del fallecido presidente del Perú, Alan García, Vargas Llosa se activó en la política contra medidas financieras y comenzó una serie de intervenciones que lo caracterizaron tomando partido precisamente en lo que tenía que ver con toda esa coyuntura política en el continente. Así se lo explicó a Yamid Amad aquí en Caracol Radio. Siempre opiné respecto a temas políticos, ¿no? Desde muy joven. Lo que no pensé nunca es hacer una política de tipo militante, como la estoy haciendo ahora. En realidad fui empujado por las circunstancias. A partir del año pasado, en que hubo en el Perú una gran movilización contra un intento de estatizar todo el sistema financiero, yo estuve muy activo con esta movilización y a partir de allí vino mi incorporación, diríamos, a la política activa. Y así llegamos al 90, cuando fue candidato presidencial por el Partido Frente Democrático. Quedó de segundo con poco más de la mitad de los votos logrados por Alberto Fujimori, que se convirtió en presidente. En el 93 publicó el libro Pez en el agua, que según él, en entrevista con nuestro querido director emérito Darío Arizmendi en Caracol Radio, se trataba de su primera obra de memorias. Es un libro que cubre 2 épocas de mi vida, mis primeros 23 años, que son los años pues en que se gestó mi vocación literaria, y también mi primera participación, digamos, en una problemática política, y los 3 años en los que estuve embarcado en una acción política en el Perú, entre 1987 y 1990. En el 97 publica Los cuadernos de don Rigoberto, un motivo para que regresara a Colombia. El 17 de mayo Darío Arizmendi logró entrevistarlo aquí en Caracol Radio. Una de las preguntas que muchos esperaban, que había que hacer, por el rompimiento de su amistad con Gabriel García Márquez. Hubo razones personales. Yo tengo amigos que piensan de manera muy distinta a como pienso yo, y ese no es un factor que deba intervenir en la amistad. Yo no me peleo nunca, salvo, claro, no sería amigo de asesinos, no sería amigo de personas que tienen crímenes de esa índole, ¿no es verdad? Pero gentes que no piensan como yo, conozco muchísimas que son magníficas personas con las que me llevo muy bien. Razones personales, 6 de la mañana, 4 minutos. Estaremos recordando en su propia voz a Mario Vargas Llosa, hoy, aquí en esta edición de 6 AM. La muerte del Nobel Mario Vargas Llosa. Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Una de las últimas apariciones públicas de Vargas Llosa fue para recibir homenaje el 9 de febrero del 2023, cuando fue incluido en la lista de la Academia Francesa de las Letras. Primer escritor que, pese a no escribir originalmente en francés... Ninguna letra escribió en francés. Ninguna. Se tradujo, pero Ninguna. Él no escribió, creo que ni hablaba francés. El primero, pero si lo quiero ir hablando francés, se lo tengo. Uy, a ver. No debía hablar en francés. La littérature a besoin de la liberté pour exister, et quand celle-ci n'existe pas, elle recourt à la clandestinité pour la rendre possible. Sauvera la démocratie ou s'abîmera avec elle et disparaîtra. Ahí está Mario Vargas Llosa en francés. Volvamos a la entrevista del 17 de mayo, cuando habló con Darío Arizmendi, que lo entrevistó aquí en Caracol Radio. Una entrevista en la que conocimos unos detalles
bastante íntimos de la vida de Vargas Llosa, como que, por ejemplo, había conocido a su padre cuando tenía 10 años de edad. Un hecho crucial en mi biografía, quizá el hecho más importante en mi vida, el descubrir a los 10 años que mi padre no estaba muerto, que existía, que lo iba a conocer, e irme a vivir con él casi de inmediato. Desde luego eso fue un trauma y una transformación radical de mi existencia, ¿no? Y luego la experiencia fue muy difícil, ¿no? Yo era para él un desconocido, él era para mí un desconocido, y entonces la relación fue muy mala, fue una relación traumática, que a mí me afectó mucho la infancia. En esa misma charla de 1997 con Darío Arizmendi, Vargas Llosa dejó ver esa otra pasión que, según él, hubiera ocupado su vida y sus energías de no haber sido escritor. Lo que me hubiera gustado ser en la vida es un gran aventurero, tener una vida llena de aventuras, que rompiera los límites, que conociera aquello que una vida normal no llega jamás a conocer. Creo que la literatura fue una manera indirecta y, bueno, vicaria de vivir la aventura. Las musas de la creación, muchas veces en la memoria de los escritores. El punto de partida de todas mis novelas ha sido siempre alguna experiencia personal, ¿no? Algo que me ha ocurrido, algo que he leído, algo que he oído, una experiencia que deja una huella en la memoria y que luego con el paso del tiempo pues se va convirtiendo en el punto de partida de todo un fantaseo. Cuando me siento a escribir, en realidad ya he tomado notas, ya he hecho un pequeño esbozo de historia, pero el punto de arranque es siempre una experiencia personal. Como por ejemplo La ciudad y los perros, ¿no? Una de las novelas posiblemente más reconocidas de la primera etapa de Vargas Llosa, que escribe pues probablemente antes de que cumpliera 30 años, por su experiencia en el Colegio Militar Leoncio Prado. Experiencia que llega precisamente cuando se entera que su papá, como le contaron antes, viviendo en Cochabamba, no estaba muerto, sino que estaba separado de su mamá, lo conoce y su papá termina con su disciplina estricta metiéndolo en un colegio militar que da origen a La ciudad de los perros, que es esa novela que fue tan controversial en su momento, en opinión de muchos la mejor que escribió, aunque de difícil lectura. Hay otras, como La fiesta del chivo, mucho más sabrosa de leer.